Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: No piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumple y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos oído en muchos momentos de los evangelios cómo Jesús era duro y criticaba a los fariseos por ser tan exagerados en el cumplimiento de los mandamientos, por estar agregando e inventando normas nuevas. Sin embargo, hoy oímos a Jesús que alaba el cumplimiento de la ley de Dios, se alegra por los mandamientos. Es que los mandamientos en realidad son una bendición, y es así. Los mandamientos no son un obstáculo o una carga pesada que reduce nuestra libertad. Los mandamientos de Dios son más bien un camino para ser plenamente humanos, plenamente libres. Tanto así que Jesús no ha venido a quitar los mandamientos y normas, sino que todo lo contrario. Él ha venido a darles plenitud. Y es que en el fondo, el que busca cumplir los mandamientos es porque ama a Dios. Tantas veces que hablamos del amor a Dios, pero no nos olvidemos que el amor a Dios es concreto, se da por medio de las obras. El amor de corazón, meramente sentimental, no basta. Necesita más bien reflejarse en el obrar. No nos olvidemos que el amor auténtico no solo es un amor cara a cara, es decir, tú me quieres y yo también te quiero, sino que el amor auténtico es también al mismo tiempo un amor hombro a hombro, es decir, que miramos juntos al mismo ideal, caminamos hacia el mismo lugar. Eso significa amar a alguien. Lo que nos une no es solamente el cariño mutuo, sino que también nos une la meta común. A Jesús hay que amarlo de corazón, porque también estamos hombro a hombro en la misma misión con Él. Queremos llegar a la misma meta con Cristo. De ahí brota nuestro deseo de seguir sus caminos, de cumplir sus mandamientos, porque descubrimos que son camino para vivir el auténtico amor. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 26 de marzo, recordamos a San Ludgero, gran misionero de la Europa de la Edad Media. Es conocido como el gran evangelizador de los pueblos frisios, quiere decir Países Bajos, y sajones, Alemania. Fue el fundador de la Abadía de Werden y el primer obispo de Münster, Westfalia, en Alemania. Su vida se caracterizó por la entrega y dedicación puestas al servicio del anuncio del Evangelio entre los paganos europeos de su tiempo y por el impulso que le dio a la fundación de monasterios, iglesias y escuelas. Hoy se le venera de manera especial en Holanda, Dinamarca y Alemania. Homilías, comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Cirilo de Alejandría, obispo. Homilía. Pagó aquel que nada debía. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Del Santo Evangelio según San Mateo 5:17. Hemos visto a Cristo obedecer las leyes de Moisés, es decir, que Dios, el legislador, se sometía como un hombre a sus propias leyes. Es lo que nos enseña San Pablo. Cuando los tiempos fueron cumplidos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer.
estuvo sujeto a la ley judía para rescatar a los que estaban sujetos a la ley. Por lo tanto, Cristo rescató de la maldición de la ley a los que estaban sujetos a ella, pero que no la observaban. ¿De qué manera los rescató? Cumpliendo la ley. De otra manera, con el fin de borrar la transgresión de la que Adán se hizo culpable. Se mostró obediente y dócil en nuestro lugar, hacia Dios Padre, porque está escrito: así como todos han llegado a ser pecadores porque un solo hombre desobedeció, de la misma forma todos llegarán justos porque un solo hombre obedeció. Romanos 5:18. Con nosotros inclinó la cabeza delante de la ley y lo hizo según el plan divino de la encarnación. En efecto, debía cumplir perfectamente lo que es justo. Después de haber tomado perfectamente la condición de servidor, precisamente porque su condición humana le colocaba con el número de los que llevan el yugo, pagó a los recaudadores, como todo el mundo. Él pagó el impuesto, mientras que por naturaleza y como hijo estaba dispensado. Así, cuando le veas observar la ley, no te extrañes, no pongas en la hilera de los servidores al que es libre, pero mide con el pensamiento la profundidad de un tal designio. San Agustín, obispo. Del espíritu y la letra, la ley nueva de Dios. No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Este es el Espíritu de Dios, por cuya gracia somos justificados y cuya virtud hace que nos deleite la abstentación del pecado, en lo cual consiste la perfecta libertad. Del mismo modo que sin este Espíritu deleita el pecar, que engendra esclavitud y de cuyas obras debe abstenerse el hombre, y este Espíritu Santo, por quien la caridad, que es la plenitud de la ley, es derramada en nuestros corazones. Es llamado también en el Evangelio el dedo de Dios. Ahora bien, puesto que las tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios, y siendo el dedo de Dios el Espíritu Santo, por quien somos santificados, para que viviendo de la fe, obremos el bien mediante la caridad. ¿A quién no llamará la atención esta conformidad y al mismo tiempo esta diferencia de la misma ley? Porque 50 días se computan desde la celebración de la Pascua, en que Moisés ordenó sacrificar el cordero figurativo, que representaba la pasión futura del Señor, hasta el día en que el mismo Moisés recibió la ley escrita en las tablas por el dedo de Dios. Y del mismo modo, 50 días también se cumplen desde la muerte y resurrección de aquel que como oveja fue llevado al matadero para ser inmolado, hasta que el dedo de Dios, esto es el Espíritu Santo, llenó a los fieles que se encontraban unánimemente reunidos en el cenáculo. Meditemos el Evangelio con el libro de cielo. Superioridad de la ley nueva. ¿Qué relación hay entre las escrituras de la primera alianza y la doctrina de Jesús? Jesús afirma que Él ha venido a dar cumplimiento a la ley en su totalidad.
hasta en sus mandamientos más pequeños. Jesús no rompió con la ley, sino con las interpretaciones excesivas de los fariseos. Volumen 16, noviembre 8, 1923. Dice Jesús: No te aflijas, hija mía. Tú debes saber que cuando vine a la tierra, vine a abolir las leyes antiguas, otras a perfeccionarlas. Pero a pesar de abolirlas, no me exenté de observar aquellas leyes. Es más, las observé en el modo más perfecto, como lo hacían los demás, pero debiendo unir en mí lo antiguo y lo nuevo. Quise observarlas para dar cumplimiento a las leyes antiguas, poniéndoles el sello de la abolición y dar principio a la ley nueva que vine a establecer sobre la tierra. Ley de gracia y de amor, en la cual encerraba todos los sacrificios en mí, debiendo ser yo el verdadero y el único sacrificado. Por eso todos los demás sacrificios no eran más necesarios, porque siendo yo hombre y Dios, era más que suficiente para satisfacer por todos. Ahora, querida hija mía, queriendo hacer de ti una imagen más perfecta de mí y dar principio a una santidad tan noble y divina, cual es el fiat voluntas tua, como en el cielo así en la tierra, quiero concentrar en ti todos los estados de ánimo que han habido hasta ahora en el camino de santidad. Y a medida que los pasas y los sufres, haciéndolo en mi querer, yo les doy el cumplimiento, los corono y embelleciéndolos les pongo el sello. Todo debe terminar en mi voluntad, y donde las otras santidades terminan, la santidad de mi querer siendo noble y divina, las tiene por escabel a todas y da a ellas su principio. Por eso déjame hacer. Hazme repetir mi vida y lo que hice en la redención con mucho amor. Ahora con más amor quiero repetirlo en ti, para dar principio a que mi voluntad, sus leyes sean conocidas. Pero quiero tu querer unido y perdido en el mío. Ahora bien, no se trata, sin embargo, de la observancia materia de todas las prescripciones de la ley, y menos todavía según el criterio estrecho de muchos fariseos. Lo que Jesús quiere afirmar es que toda la ley, es decir, la Escritura en su integridad, encuentra en Él, en su persona y en su doctrina, su pleno cumplimiento y su acabada culminación. No son dos leyes, sino una, pero llevada a su perfección. Volumen 20, septiembre 17, 1926. Adán no habló difusamente sobre el reino de mi voluntad. Enseñó muchas cosas importantes sobre lo que le pertenecía. Tan es verdad que en los primeros tiempos de la historia del mundo, hasta Noé, las generaciones no tuvieron necesidad de leyes, ni hubo idolatrías, no diversidad de lenguas, sino que todos reconocían un solo Dios, un solo lenguaje, porque tenían un alto concepto de mi voluntad. En cambio, por cuanto más se alejaron de ella, surgieron las idolatrías y empeoraron en males. Y por eso Dios vio la necesidad de dar sus leyes como preservativo a las humanas generaciones. Y por esto, quien hace mi voluntad no tiene necesidad de leyes, porque ella es vida, es ley y es todo para el hombre.
La importancia del reino del Fiat Supremo es grandísima, y yo lo amo tanto que estoy haciendo más que nueva creación y redención, porque en la creación apenas 6 veces fue pronunciado mi Fiat omnipotente para disponerla y sacarla toda ordenada. En la redención hablé, pero como no hablé del reino de mi querer que contiene infinitos conocimientos y bienes inmensos, por lo tanto no tenía una gran cantidad de palabras que decir, porque todo lo que enseñé era de naturaleza limitada y con pocas palabras se hacía conocer. En cambio, para hacer conocer mi voluntad se necesita mucho, hija mía. Su historia es larguísima, encierra una eternidad sin principio y sin fin. Por eso, por cuanto digo, tengo siempre que decir, y por eso estoy diciendo. Oh, cuánto de más, pues siendo más importante que todo, contiene más conocimientos, más luz, más grandeza, más prodigios. Por eso son necesarias más palabras, mucho más que por cuanto más hago conocer, tanto más ensancho los confines de mi reino para darlo a los hijos que lo poseerán. Por eso cada cosa que manifiesto de mi voluntad es una nueva creación que hago en mi reino, para hacerla gozar y poseer por aquellos que tendrán el bien de conocerlo. Por esto se requiere de parte tuya gran atención en manifestarlas. Volumen 19, septiembre 9, 1926. Hija mía, todo lo que te he dicho acerca de mi voluntad han sido dones que te he hecho. El conocimiento no basta si no se posee el bien que contiene el mismo conocimiento. Si esto no fuese así, te volvería infeliz, porque conocer un bien y no poseerlo es siempre un dolor. Mucho más que yo no sé hacer las cosas a la mitad, sino completas. Por eso primero dispongo al alma, ensancho su capacidad y después dono el conocimiento junto con el bien que contiene. Y como los conocimientos sobre mi voluntad son divinos, he aquí entonces el por qué la naturaleza queda dotada con la semejanza de la naturaleza divina. Y entonces, siendo más que hija, no espera la orden, sino que se siente honrada de hacer, sin habérselo dicho. Lo que quiere el Padre. Las leyes, las órdenes son para los siervos, para los esclavos, para los rebeldes. Pero en el reino del Fiat Supremo no habrá siervos, ni esclavos, ni rebeldes, sino que será una misma la voluntad de Dios y de la criatura. Y por eso una será la vida. Y es también esta la razón por la que tanto y tantas cosas estoy diciendo acerca de mi voluntad, para abundar en los dones, no solo para ti, sino para quien quiera venir a vivir en mi reino, a fin de que nada le falte, de nada tenga necesidad, sino que posea en sí mismo la fuente de los bienes. Volumen 33, mayo 14, 1935. Hija mía bendita, ánimo, no te alarmes. Mi divina voluntad te da todo en tu poder, de modo que puedes decir todo es mío. Mis penas, mis llagas, mi sangre, todo es tuyo. Así que no tienes necesidad de pedírmelas, sino tómalas y sírvete de ellas para tus necesidades. Tan es verdad que en quien reina mi divina voluntad no hay necesidad de leyes, sino que siente en sí misma la naturaleza cambiada en ley divina, así como en naturaleza siente la fuerza del respiro, del latido,
Así siente la fuerza de la ley como parte sustancial de su vida. Y como mi ley es ley de amor, de santidad, de orden, por eso siente en sí la naturaleza del amor, de la santidad, del orden. Donde reina mi voluntad es tanto su amor que transforma en naturaleza los bienes que quiere dar a la criatura, a fin de que sea propietaria de ellos. Ninguno se los puede quitar. Y yo mismo me hago custodio de los dones concedidos en naturaleza a esa criatura. Volumen 36, noviembre 13, 1938. Hija mía bendita, no te maravilles. Mi voluntad tiene poder de hacer llegar a la criatura a donde quiere, siempre y cuando esté junto con ella. Tú debes saber que su reino será fundado sobre las verdades que ha manifestado. Por cuantas más verdades manifiesta, tanto más suntuoso, bello, majestuoso y más sobreabundante de bienes y de alegría será este reino. Mis verdades formarán el régimen, las leyes, el alimento, el ejército aguerrido, la defensa y la misma vida de quien vivirá en él. Mis verdades tomarán cada una un oficio distinto. ¿Quién hará de maestro? ¿Quién de padre amorosísimo? ¿Quién de madre eternísima? Que para no exponer el peligro a su hija, la lleva en su regazo, la arrulla en sus brazos, la alimenta con su amor, la viste de luz. En suma, cada verdad será portadora de un bien especial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, ven divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.